Me llamo Emilie Schindler. Cuento mi historia porque es todo lo que tengo. Hasta ahora, el mundo solo conoce la historia de mi marido, Oskar Schindler. La película de Hollywood de Steven Spielberg, La lista de Schindler, convierte al dueño de la fábrica, Oskar Schindler, en sinónimo de humanidad en una época inhumana. Salva a unos 1,200 judíos de la muerte a manos de los nazis. Pero, ¿qué papel desempeña Emilie Schindler en la salvación de esos judíos? En enero de 1945, el régimen nacionalsocialista tiene los días contados. El final del Tercer Reich fue un periodo completamente caótico. El frente oriental había colapsado. Para los judíos, la situación se volvió aún más peligrosa porque los alemanes cerraron los campos y las SS tenían mano libre. A fines de enero de 1945, los últimos prisioneros que quedaban en Auschwitz tienen que subir a los vagones de mercancías para ser trasladados a otros campos. Michael Klein, de 15 años, es uno de ellos. Nos dieron una manta y un trozo de pan a cada uno. Hacía frío. Estuvimos viajando durante días. Finalmente estacionaron el tren en una vía remota, un lugar completamente aislado. Solo se veían algunas granjas. Nos encerraron y nos abandonaron a nuestra suerte durante 6 días, sin comida ni bebida. Raspábamos el rocío que dejaba nuestro aliento en la pared. Y lloré, no por mí, sino por el pueblo judío y por Dios, que permitía que todo esto sucediera. Los prisioneros no saben que sus vagones estaban estacionados cerca de la fábrica de Schindler. Yo estaba sola. Oskar estaba en Cracovia. De repente oí fuertes golpes en la puerta. La abrí y un hombre me explicó que transportaba a trabajadores judíos. El hombre me suplicó que me hiciera cargo de ellos. Si los devolvía, los fusilarían. En aquellos años, Traude vive con Millie, como llama cariñosamente a su tía, Emilie Schindler. Lo recuerdo muy bien. Tenía unos 6 o 7 años. Fuimos a los vagones de tren. Yo estaba ahí. Nunca podré olvidar lo que vi allí de niña. Emilie Schindler quiere abrir los vagones, pero las SS se interponen en su camino. Emilie se ocupaba de los asuntos con determinación. Siempre hacía lo que había que hacer, incluso en ausencia de Oskar. Si había un problema, lo solucionaba. Así era Emilie. Emilie explica a las SS que necesitan a los prisioneros como mano de obra en la fábrica. En la lucha por la victoria, cada bala cuenta.
Emilie quería que abrieran las puertas de los vagones, pero antes había que descongelarlas. Y entonces vino el doctor Schönebon y trajo un soplete, y con él calentó el pestillo. Entonces la puerta finalmente se abrió. Yo no sabía si eran personas muertas o vivas, porque los que estaban vivos parecían esqueletos. Algunos estaban congelados contra la pared, con pelo, con piel. La tía Millie mandó traer agua caliente para que pudiéramos descongelarlos. Y luego los sacamos. Pero aquella imagen era aterradora. Los sobrevivientes necesitaban ayuda inmediata, así que improvisaron un hospital en la fábrica. Algunos todavía podían caminar solos. A otros los llevaban en brazos. Nos condujeron a una gran sala con duchas de las que salía agua caliente. Me tumbé bajo la ducha caliente y lamí el agua tibia del suelo como un cerdo. Había creído que nunca volvería a sentir el agua caliente. Emilie se ocupó de toda esa gente. Les preparaba comida especial, gachas fáciles de digerir, y les conseguía medicamentos. Emilie cuidaba de ellos todos los días, como pajaritos a los que se les da leche y se les devuelve la vida. La señora Schindler era maravillosa, a su manera tranquila. $50 años después, la antigua salvadora Emilie Schindler vive en San Vicente, un pequeño pueblo argentino a 50 kilómetros de Buenos Aires. Vivía allí sola, olvidada, completamente olvidada. Se quebraba a veces se ponía a llorar, a mí me angustiaba mucho porque, bueno, esa mujer sufrió mucho. Yo pienso que ella se habrá puesto dura por las situaciones de la guerra, lo que pasaron, porque ella a veces me contaban la crueldad que tenían con la gente. Era una persona muy dura por lo que había pasado, pero tierna a la vez. Le daba de comer a los pájaros, a todo. No, ella era muy, con los animales era muy especial. Muy especial. Tiene una linda voz. En alemán cantaban de su infancia, canciones de su infancia. Tuvo una infancia muy buena, me decía ella. Emilia Schindler nació Emilie Pelzel en Moravia, la actual República Checa, en 1907. Su familia es alemana de los Sudetes. Sus padres alcanzan un considerable nivel de vida cultivando cereales. Emilie era una niña extremadamente independiente. Mis padres eran temerosos de Dios y muy trabajadores. Mi padre y mi madre siempre me escuchaban. Podía contarles cualquier cosa. Amaba la vida en la granja y nunca se quejaba del trabajo. Le encantaban la naturaleza y los animales.
Fue una infancia segura hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. El padre de Emilie es llamado inmediatamente a filas. No regresa hasta 4 años más tarde. Su padre sufría estrés postraumático. Estaba gravemente traumatizado por lo que había vivido en las trincheras. A partir de entonces, Emilie cuidaba de su padre todos los días después de la escuela. Cumplía con todas las expectativas que prevalecían en la época. Ante todo, cuidar de sus familiares, especialmente de los más cercanos, como su propio padre. Seguimos llevando la granja lo mejor que pudimos. Yo buscaba y encontraba consuelo en el bosque y con los animales. Aunque tenía los 2 pies en la tierra, soñaba con la llegada de mi primer gran amor. Un día un auto se detuvo en el patio. Emilie se asomó a la ventana y vio a 2 hombres, un comerciante de maquinaria agrícola y su hijo, Oskar Schindler. Ella era una chica que había crecido en el campo y apareció ese hombre elegante y aventurero, contando historias del ancho mundo. Estaba fascinada. Las mujeres se quedaban embelesadas con él. Era alto, atractivo, encantador, siempre de buen humor. Muchas mujeres se enamoraron de él. Oskar sabía hablar. Oskar era realmente un pretendiente muy persuasivo. Así que se fugó con él. Los padres de Emilie advierten a su hija de que Oskar Schindler tiene fama de rompecorazones. No obstante, se casan pocos meses después. Ella siempre lo describe como un matrimonio por amor. Es posible que una de las razones para seguir a un hombre joven, obviamente muy atractivo, fue el no tener que enfrentarse más a un padre, cada vez más consumido. La pareja se instala en un piso de la casa de los padres de Oskar Schindler. Lo que ella pensaba que era un matrimonio por amor empezó a desmoronarse ya el primer año. Oskar mantiene aventuras con otras mujeres y pronto es padre de 2 hijos ilegítimos. Hablé con mi suegra en busca de consejo, pero ella me dijo, Oskar ya está casado, así que corresponde a su mujer educarlo ahora. Oskar Schindler quería ser libre. No le gustaba atarse a nada, y el matrimonio es un vínculo. En la primavera de 1945, alrededor de 1,200 prisioneros judíos viven en la fábrica de Schindler. Apenas tienen algo que comer. Oskar estaba mucho tiempo ausente, buscando lo que precisaban en el mercado negro. Emilie dirigía las tareas cotidianas en Brunlitz lo mejor que podía, casi siempre sola. Mi esposa también estaba en Brunlitz. Como había muy poca comida, le salieron úlceras de estómago. El médico me dijo, tiene que encontrar leche para su esposa o morirá en las próximas 12 horas.
A escondidas de los hombres de las SS, Emilie carga un carro tirado por caballos. Y fuimos al mercado negro, por supuesto cargadas con whisky, vodka y todo tipo de cosas, coñac y cigarrillos, para poder hacer trueques. Unas horas más tarde, Emilie Schindler regresa al campo con medicinas y comida. Recuerdo que fui a verla y me dio leche para mi esposa. Ya había visto demasiados cuerpos demacrados, niños hambrientos y madres desesperadas. Había un molino junto a la fábrica regentado por una mujer llamada Frau Dobeck. Emilie Schindler decide entonces visitarla. La señora Dobeck también llevaba sola una enorme granja, algo bastante inusual entre las mujeres de la época. Las dos mujeres hablan y llegado el momento, Emilie Schindler tiene el valor de hacer la pregunta por la que podría ser castigada con la muerte. ¿Tiene grano para mis judíos? Se entendieron. La señora Dobeck dijo, le daremos lo que necesite. Tendrán grano durante unas semanas. Emilie Schindler confía en que la guerra haya terminado para entonces. Se convirtió en una especie de madre para esa gente. No era consciente de ello, pero era como una madre para ellos. Casi 50 años después, el periodista argentino Raúl Colman se entera de que Emilie Schindler vive en el campo en Argentina. Lo más impactante de visitar a Emilie Schindler, lo primero era el terrible olor que había en esa casa. Era muy difícil de aguantar. Era el olor de perros, gatos, sin higiene de ningún tipo. La verdad que Emily no tenía casi contactos con la gente que la rodeaba. Ella casi no podía caminar cuando yo la vi por primera vez. Ella vivía en circunstancias de que todo le hacía falta. Por ejemplo, si yo le llevaba siempre comida, ¿no? Cuando la visité 4 o 5 veces en esos años, ¿no? Y ella le importaba que uno le llevara comida. Cuando Emilie se casó con Oskar Schindler en 1928, aportó una pequeña fortuna al matrimonio como dote. Entonces la fortuna que una mujer aportaba al matrimonio pertenecía al marido. La suma que Emilie trajo consigo pasó a ser propiedad de su marido. Él administraba a su antojo. Oskar invierte el dinero en diversas empresas. Compra una granja de pollos, abre una autoescuela, prueba como comerciante y siempre fracasa. Sus aventuras amorosas también le salen caras. A pesar de todo, Emilie sigue pidiendo dinero a sus padres. Por aquel entonces, las mujeres se subordinaban a sus maridos. Yo también. Mi amor por él era inquebrantable. Ella seguía esperando que las cosas cambiaran. Él prometió cambiar, pero cada vez iba peor. La llegada de Hitler al poder cambia la vida de Emilie y Oskar Schindler. El partido alemán de los Sudetes, afín al nacionalsocialismo,
Gana representación y Oskar Schindler decide afiliarse. Esto lo hace interesante para los nacionalsocialistas alemanes. Es contactado por agentes del servicio secreto alemán que operan con bastante libertad en los Sudetes. La Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, lo recluta. Oskar se convierte en miembro del NSDAP, el partido de Hitler, y espía para la Alemania nazi. ¿Se unió al NSDAP porque era nazi? No. ¿Compartía los objetivos de la Abwehr? No. Lo que quería era dinero. Se suponía que debía espiar a los polacos. Todo sobre sus actividades militares y movimientos de tropas. Ese era su trabajo. Emilie lo apoyaba y actuaba como mensajera. Estaba muy involucrada en su trabajo y parecía gustarle. La invasión de Polonia por la Alemania nazi permite a Oskar Schindler dar el siguiente paso en su carrera. Oskar sigue trabajando para la Abwehr. En realidad, es un aventurero político. Quiere sacar provecho de todo. Oskar Schindler tenía claro que quería ser su propio jefe y no trabajar para nadie más. Schindler pide que lo trasladen a Cracovia. Allí aprovecha sus contactos del espionaje y encuentra una fábrica judía en quiebra. Alquiló esa fábrica, pero también heredó deliberadamente la dirección judía de la fábrica, en particular Abraham Bankier. Y comenzaron básicamente haciendo ollas y sartenes para los militares. Un negocio rentable. A finales de 1942, la Deutsche Emeilenwarenfabrik empleaba a 800 trabajadores. En 1944 eran 3.500. Entre ellos había más de 1.000 judíos, mano de obra barata. Oskar Schindler raramente pasa por la fábrica. Se divertía mientras Abraham Bankier dirigía el negocio. Así era Oskar Schindler. La guerra lo hace rico. Se convirtió en un hombre importante porque él mismo se consideraba importante. En Cracovia, Oskar vivía a su antojo. Tenía aventuras y no lo ocultaba. A pesar de todo, Emilie Schindler permanece a su lado. Creo que era una mujer muy fuerte, también en el matrimonio, que simplemente aceptaba las cosas como eran porque no quería cuestionar su condición de esposa. Porque no quería ser la esposa abandonada, quería ser la señora directora, la esposa de un marido que siempre la engañaba, pero también sugiriendo, mira qué gran hombre y al final siempre vuelve conmigo, porque yo soy la esposa. Al lado de Oskar, disfruta de los beneficios de la guerra sin conflictos de conciencia. Se hicieron con una fábrica que no les pertenecía. Vivían en un piso que no les pertenecía. Eran oportunistas en Cracovia. Su papel como esposa del dueño de una fábrica le dio la oportunidad de entrar en ciertos círculos sociales, de hacer contactos y supo aprovecharlos. Era una anfitriona maravillosa y a la gente le gustaba estar con ella. Entre los invitados de los Schindler hay nazis de alto rango y oficiales de la Wehrmacht.
Me asustó lo que decían los nazis de alto rango, especialmente sus declaraciones sobre el glorioso futuro de Alemania. Creo que su transformación se fue dando día a día a lo largo de varios años. No creo que hubiera un momento en el que se le abrieran los ojos y de repente cambiara completamente de opinión. En Cracovia, en 1940, los judíos tienen que abandonar sus hogares y trasladarse a un gueto amurallado. Casi todos los judíos que trabajan para Oskar Schindler viven allí. Oskar y yo presenciamos en Cracovia cómo la situación de los judíos empeoraba de semana en semana. Degradados esclavos se arrastraban por las calles. En 1942 tuvieron lugar las llamadas Aktionen. Se sacaba a la gente a la calle para fusilarlos. A Schindler le parecía indignante y preguntó, ¿por qué le hacen daño a esta gente? Emilie Schindler se retira a los Sudetes durante este tiempo. Rara vez visita a su marido en Cracovia. Emilie era muy sensible. En Svitavy no había judíos, ni campos de trabajo, ni campos de concentración, ni guetos. Ella no vio lo que estaba pasando con los judíos. Oskar Schindler estaba en Cracovia porque allí estaba el negocio. Desde la evacuación del gueto de Cracovia, los trabajadores de Oskar Schindler viven en el campo de concentración de Plaszow. El comandante Amon Gut dirige allí un cruel regimiento. Schindler quiere proteger a sus judíos. Soborna a Gut y a nazis de alto rango y obtiene permiso para construir un campo para los trabajadores en las instalaciones de su fábrica. Él mismo corre con todos los gastos, como la construcción y la manutención de los prisioneros. Quería salvar a sus trabajadores judíos. Dijo, quiero verlos salir vivos de esta guerra, porque tienen derecho a vivir. La fábrica de Oskar Schindler se convierte en una isla de esperanza. Pero los acontecimientos se precipitan cuando el Ejército Rojo ocupa Polonia Oriental en el verano de 1944. En agosto del 44, Berlín ordenó, todas las fábricas alemanas de Cracovia deben ser cerradas. Eso fue todo. Se acabó. Fue un shock para Schindler. Estaba completamente abrumado. That was a challenge for Oskar Schindler. What do you do? Oskar Schindler se preguntó, ¿qué puedo hacer? Tengo que cerrar la fábrica. Eso significaba el fin de la buena vida y del negocio. Y sus trabajadores judíos tendrían que ir a Auschwitz, Mauthausen y todos aquellos terribles lugares. All these nice places. Decidió que tenía que hacer algo. Oskar confía en Emilie y le pide ayuda. Por primera vez estaba muy preocupado. Sentí que tenía que ayudarle. Al fin y al cabo, yo era su esposa. Le faltaba la madurez emocional y la fuerza de Emilie. Ella tuvo que coger a su marido de la mano, como a un niño, y darle el apoyo que necesitaba para superar la crisis.
Ella entendía el peligro que corría, haciendo lo que hacía. Ella sabía que estaba trabajando con oficiales de la SS e inspectores militares, y quiso ayudarle. ¿Cómo salvar a los trabajadores judíos? Trasladar la fábrica Emalia al interior del país parece ser la solución, pero necesitan la autorización de las SS. Fue realmente lo más fascinante de esta historia, cuando Oscar dijo a las SS, ¿a dónde? A Brunlitz. Eso no era fácil y tuvo que negociar. Se puso nervioso. Le dijeron, ¿crees que pagaremos el traslado de la fábrica? Lo van a pagar ustedes. Y Schindler, bien, pagaré por todo. Usted pagará por las máquinas. Bien, yo lo haré. Usted paga el tren. Pagaré por eso también. Así perdió todo su dinero. Le costó una fortuna. Todo de su propio bolsillo. Dijo, quiero a mis trabajadores de la fábrica. Eso también cuesta dinero. ¿A quién quiere? Haremos una lista. Así nació la famosa lista de Schindler. That's the famous Schindler List. Todo este constructo solo podía funcionar porque Oskar y Emilie Schindler habían decidido juntos que querían seguir este camino y luego lo llevaron adelante con todas las consecuencias. Las negociaciones son peligrosas y duras. Pero al final, las autoridades nazis autorizan el traslado de la fábrica de Schindler. Oskar pasaba muy poco tiempo en la fábrica de Brunlitz. Iba a Berlín, Múnich o Frankfurt para comprar comida y cosas que necesitaban para sobrevivir. Y también para divertirse un poco. Por lo tanto, era realmente Emilie quien dirigía las operaciones diarias de la fábrica. Por fin tenía un trabajo propio que era cuidar de esta gente. No solo vivía para apoyar a Oskar. En Brunlitz había mucha presión. Las SS le seguían los pasos y querían asesinar al mayor número posible de judíos. Era muy peligroso. El líder de las SS cavó tumbas para nosotros. Nos amenazó con fusilarnos a todos. Por eso me hice amiga de las esposas de los oficiales de las SS y de la Wehrmacht. Les regalaba bombones, café o cigarrillos para sus maridos. Esos pequeños gestos y hacer amistad con las esposas de los oficiales de las SS, invitarlas a tomar el té, contribuyó mucho a suavizar las cosas. Emilie nos traía trozos de metal de las vallas para usarlos como agujas de tejer. Cada mujer las utilizó para tejerse un vestido. Había mucha lana en el almacén. Entonces nos cambiamos de ropa y por fin volvimos a sentirnos personas, mujeres, no como una especie de criaturas. Eso nos dio la esperanza de que no nos matarían. La Alemania nazi se rinde el 8 de mayo. Oskar Schindler puede anunciar el fin de la guerra a los judíos cautivos. Oskar dio un discurso. Me sentía muy orgullosa de estar a su lado. Habló de las muchas muertes sin sentido y pidió a los judíos que se despidieran sin amargura. Les dijo que intentaran hacer lo mejor de sus vidas y que no lo olvidaran. Oskar mostró bastante arrogancia. En la línea de, lo hice por ustedes, no lo olviden.
me deben una. Durante toda su vida, creyó que el mundo judío estaba en deuda con él por lo que había hecho por sus judíos. Al final de la guerra, Emilie y Oskar Schindler huyeron de Brunlitz a la zona de ocupación estadounidense. Pensé que podríamos empezar de nuevo y volver a ser felices. En nuestras noches, Oskar volvía a ser el amante abnegado. Pensé que ambos podríamos tener un futuro juntos. Tras varios abortos, Emilie Schindler vuelve a quedarse embarazada. Emilie creyó que Oskar sentaría la cabeza después de la guerra. Puedes ser un playboy durante unos años y luego decirte a ti mismo: ya me he divertido lo suficiente, ahora tengo una esposa y voy a ser un buen marido para ella. Pero pecó de inocente creyendo que cambiaría. El embarazo vuelve a complicarse. Pasó mucho tiempo en el hospital y perdió al bebé. Oskar estaba a su lado cuando todo esto ocurrió. Pero una vez que todo pasó, con la sensación de tener la cabeza llena de niebla, vio a Oskar que le decía lo mucho que la quería. Pero cuando por fin desaparece la niebla, ve que junto a él está su novia. Muchos se preguntan, si no era un buen marido, ¿por qué se quedó con él? Su educación católica le impedía dejarlo. Y eran otros tiempos. La gente no se divorciaba y buscaba una nueva pareja en Internet. La vida en la posguerra es dura. La gente depende de los demás. También Emilie y Oskar Schindler. De su antigua fortuna no queda nada. Y como refugiados, son ciudadanos de segunda clase. En 1945, a Oskar Schindler no le quedaba nada. Y tenía motivos para estar nervioso. Los checos querían llevarle a juicio por su pertenencia a la Abwehr, la inteligencia militar alemana. Por eso no regresó a Checoslovaquia. Temía ser acusado de colaboracionista. Te podían ejecutar por eso. Necesitaba la ayuda de los judíos que había salvado. Después de unos años en Alemania, le recomendaron que emigrara y le dijeron: le daremos $15,000 para el viaje. Pagaremos por usted y su esposa. La novedad no me entusiasmó demasiado, aunque tenía grandes esperanzas en cambiar de lugar. Emigramos a Argentina en 1949. Oskar Schindler invierte el dinero de los judíos en una granja en San Vicente. Emilie se integra rápidamente. Llevó a esta nueva vida su amor por la naturaleza y los animales. Amaba la vida en el campo. Argentina pasa por un buen momento económico y Oskar Schindler quiere hacerse rico con las aves de corral y los castores. Las pieles de castor son un buen negocio. Deja que Emilie se ocupe del trabajo en la granja. Oskar y yo vivíamos distanciados, pero yo sabía que el negocio iba mal. Oskar Schindler no era un buen hombre de negocios. No tenía paciencia para repasar datos y cifras y no iba a cambiar. Por eso quebró. Sin embargo, Schindler ya tenía una solución en la manga.
la ley de equiparación de cargas de 1952 del Parlamento alemán, según la cual las víctimas del régimen nazi debían ser compensadas por sus pérdidas materiales. Decide volar a Alemania. Emilie Schindler lucha ahora por sobrevivir, ya que Oscar la ha abandonado con una enorme montaña de deudas. A pesar de trabajar duro, pronto tiene que vender la granja. Ella en esa época, lo que me contaba, iba con un camión y por los campos de San Vicente compraba huesos, pedía permiso para entrar y después vendía el hueso. Iba no sé a dónde, pero en esa época se vendía el hueso. Llevaba un camión de hueso, cargaba y ahí tenía ingreso. A su regreso, Oskar Schindler vive principalmente en Frankfurt. A medida que esclarecen y recuerdan el Holocausto, los periódicos informan sobre él y es condecorado con numerosas medallas, la Cruz Federal del Mérito, la Orden Pontificia de Plata y un árbol en Yad Vashem. Pero a Emilie Schindler nunca se la menciona. Apoyada por 2 organizaciones de beneficencia judías en Argentina, Emilie Schindler vive en una modesta casa en 1994. He vivido a la sombra de Oscar, pero espero volver a la luz, reconciliarme con el mundo, volver a ser Emilie, solo Emilie. En 1994, eso es exactamente lo que ocurre. Aunque apenas aparece en la película La lista de Schindler, al final del rodaje se encuentra con sus judíos en Israel. Ellos se convierten en su voz. Emilie Schindler recibe numerosos honores. En Israel es declarada como persona justa entre las naciones y Argentina la nombra ciudadana honorífica.